¿Dudas del otro día? Bueno, ¿qué nos queda? Hoy vamos a hablar de algunos conceptos vinculados con la parte financiera. Antes de eso, les quiero comentar como un anexo a la clase de cambio que tuvieron con Paul el otro día. Lo que veamos hoy es un pantallazo a muy grandes rasgos de lo que tiene que ver con las finanzas de una organización. No pretendo ni que aprendan índices de balance ni nada por el estilo, es simplemente tratar de tener una idea de a dónde debería mirar un director general. Paul nos va a bajar a la práctica con lo que él ve desde Marie Café de temas financieros, que obviamente es clave que el director general monitoree la salud financiera de la empresa, porque sin eso todo lo demás se tambalea. Y al final hay una Filmino 2 sobre la rendición de cuentas. No sé si vamos a llegar a ver todo, lo que nos quede pendiente lo vemos el lunes o el miércoles, que es la clase de repaso, pero la idea es pensar a quién le rinde cuentas y cómo el director general. ¿Es igual la rendición de cuentas en todas las empresas? Bueno, sobre eso vamos a charlar sobre el final de la clase. ¿Qué nos queda? Mañana tenemos la visita de Javier Sánchez Blanco, tenemos el lunes la clase de integración, la idea es con el caso de SMAMS relacionar los distintos temas que fuimos viendo, tipo caso de parcial, muy similar a lo que va a ser el ejercicio del parcial con otro artículo, pero preguntas en el mismo sentido, así que va a estar bueno para ya hacer un modelo de examen. Y el miércoles clase de consultas nomás. ¿Arrancamos o quieren ver algo? Ahí estamos, 9:10. Bueno, esto que les decía es lo que llamamos agendas de trabajo, que es un complemento de la dinámica del cambio. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron dos formas distintas de entender los procesos de cambio en las organizaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos enfoques? O por lo menos de qué la Eh, va cada uno, no importa si no saben el nombre. Racional técnico y el estructural Bien, dialéctico. bien. Hazme ¿Qué nos llorar. dicen? Sí. Es normal, Paul, no sos vos. Confían mucho en el fin de No, semana pero previo bien, al bien, parcial. bien. Punto extra Bueno, para el Juan Pablo parcial. nos salvó. El Sí. racional técnico, ¿de qué nos habla? ¿Qué mira de los procesos de cambio el enfoque racional técnico? Vamos, Juan Pablo les tiró el titular, alguno que dé una mano. Tiene una visión muy simplista, Bien. como Visión muy... simplista. Juan Pablo, ¿vas a agregar algo? No, iba a decir que tiene como una racionalidad económica. Que Ujú. nada. Bien. Recuerdo cuando hicimos el ejemplo bueno, la palabra simplista fue la clave también para poner en contraposición a la otra, que era muy orientada al problema resultado. Recuerden que hablamos también de eso cuando hablamos del complejo, de la gestión del cambio en sí como algo que está en constante cambio y problemático. Dijimos que eran dos formas de verlo. Una era muy sencilla y que no calaba a fondo en nada. Recuerden que va por ese lado y por favor estudienlo porque también es importante esto y Mer va a hacer también enfoque en el parcial también sobre eso. Bueno, es eso. La forma racional técnica mira el cambio desde la parte más dura del proceso de cambio, con la planificación, el control, corregir los desvíos que haya respecto al plan. Cualquier cambio o desvío es negativo y tratan de volver al equilibrio, a nuestra planificación original. Utiliza una serie de metodologías más racionales para hacer todo este proceso de planificación del cambio y control. ¿Y qué más? Bueno, y en contraposición a la postura estructural dialéctica, ve los emergentes como negativos. En cambio, lo estructural dialéctico ve los emergentes como inevitables. Nos dice que conviven el orden y el desorden. Nunca podemos hacer un plan que se ejecute al 100% tal como lo planeamos, porque siempre aparecen
imprevistos o cuestiones que no tuvimos en cuenta en el plan. O cuando lo Los sesgos. implementamos, se implementó distinto o cambió la forma de comunicarlo y pasaron otras cosas. ¿Paul? No, yo le contaba a los chicos en la clase que a partir de los sesgos es que arrancan los problemas también. Entonces, Total. justamente ahí, recuerden la clase que tuvimos también. Los sesgos es lo que justamente generan también que la organización planificada pase a un estado emergente justamente. Ujú, Porque, y ahí es donde entramos también con Day, recuerden que hablamos de equipos heterogéneos, distintas posturas para evitar todo eso, que igual es inevitable el cambio desde este punto de vista. ujú, Y el enfoque racional técnico, recuerden el ejemplo que les va a ir muy bien para que les quede grabado, que lo dijo también Mer en el video, era, no sé, caída de ventas. Bueno, cambiamos los vendedores entonces, o sancionamos. Así de simple lo planteaba. En cambio, en contraposición, volviendo al tema justamente, es la complejidad del cambio en las organizaciones y justamente cómo constantemente está sucediendo. Y bueno, ahí tenemos también los motivos, sesgos, etcétera, que hacen que, bueno, ahora vamos a hablar de la agenda de trabajo puntualmente, que es el tema por el cual entramos antes de meternos en los indicadores ujú. financieros. Piensen que cuando ustedes hacen un plan de cambio, hacen una determinada lectura de la realidad organizacional, del contexto, esto que dice Paul de los sesgos, es eso, es la lectura que cada uno hace, que no es la verdad revelada, y eso inevitablemente lleva a que después aparezcan otras cosas. Bueno, eso es lo que nos plantea el enfoque estructural dialéctico y plantea que, en consecuencia, los procesos de cambio son cíclicos. Yo puedo hacer un plan, lo que llama el momento de afirmación, que va a tener algunos emergentes, que es lo que llama el momento de negación, cuando empiezan a aparecer esos imprevistos, cambios en el contexto, conflictos internos, sectores o personas que no tuvimos en cuenta en el plan y que se empiezan a manifestar, todo eso es la negación. Y la superación, que es el tercer momento del proceso, cuando trabajamos esos emergentes. Los ponemos sobre la mesa, sentamos a las partes en conflicto, hacemos una relectura del contexto, una relectura de la situación de los stakeholders y en función a eso hacemos una nueva planificación, un ajuste al plan original que debería ser de mayor valor agregado que el original. Bueno, eso es lo que habían visto el otro día. Ahora yo lo que les voy a sumar es qué tiene que hacer el director general en particular para pasar de un momento al otro. Me parece muy fácil decir, bueno, hacemos un plan y después escuchamos los emergentes. No, podemos hacer algo para bajar ese plan. Esto es lo que vemos como las agendas de trabajo. Esto es lo que vieron el otro día. Acá lo que les incorporé, además de los momentos, que es lo que tienen arriba, afirmación, negación y superación, cuando nosotros afirmamos estamos pensando en la organización que planeamos. Hacemos un plan de organización para superar alguna problemática, para corregir un desvío, para lo que sea, hacemos un plan de organización. Luego tenemos la organización emergente, es la organización que emerge, que aparece espontáneamente, que no necesariamente la habíamos planeado. Los conflictos, otro contexto, otras problemáticas internas, cambios de demandas del contexto, bueno, todo lo que aparece. Y por último, la organización requerida es lo que requerimos hacer para superar esos emergentes. En cada una de estas organizaciones tenemos que pensar distintas cuestiones. Cuando estamos planeando, tenemos que pensar hacia dónde queremos ir y qué medios vamos a utilizar para llegar a ese lugar. Esta es la lógica de medios afines. ¿Qué medios tengo? ¿Qué capacidades tengo? Piensen en lo que vimos de las capacidades de los tres dominios. ¿Qué personas tengo y a dónde quiero ir? ¿Qué propósitos quiero ir? Y pensamos en escenarios futuros, qué contexto yo imagino a futuro, qué situación interna, qué demandas de los stakeholders, me imagino eso y pienso a dónde tengo que ir y me planeo como organización. Ahora, en el momento de emergente, acá lo que aparece es las personas, los grupos, los conflictos, los intereses distintos, algunas cuestiones laborales, algunas personales, pero aparece eso, distintos intereses o distintas variables contextuales, muchas en conflicto. Y esto es lo no previsto, lo que yo no tuve en cuenta o no estaba en el radar cuando hice el plan. Y por último, el momento de superación, acá lo que se busca es llegar a un acuerdo.
un acuerdo respecto a la nueva lectura del contexto, un acuerdo respecto a los intereses de las personas y grupos que aparecieron en el momento emergente. Lo que tenemos que tratar es de buscar puntos en común, negociar, acordar una nueva lectura del contexto para después hacer un nuevo plan redefiniendo estos fines, redefiniendo los medios que vamos a utilizar y cuál es el escenario futuro que buscamos. Bueno, ¿cómo hacemos la bajada? Y esta es la agenda de trabajo. Nosotros hicimos un plan de organización, hicimos nuestra afirmación. Sin duda, cuando hacemos un plan hay más o menos autoridad. Hay un grupo de personas que definen vamos a ir para allá. Y esto más o menos genera resistencia, porque algunos no están de acuerdo con ese destino. No sé, Banco Nación ahora dice que va a ir por los créditos hipotecarios. Habrá gente que dice, ¿por qué? Si no es un banco hipotecario en su fundación, no es nuestro expertise, los créditos hipotecarios nos resultan muy costosos, no perdemos esa plata que podríamos prestarla mucho mejor. ¿Cómo resolvemos este tema de autoridad versus resistencia? Tenemos dos caminos, dos polos opuestos. Podemos trabajar desde el buen gobierno o desde el poder hegemónico. Si nosotros ese plan lo bajamos a la organización desde el poder hegemónico, estamos pensando en una lectura y bajada unilateral de ese plan a la organización. Yo me senté con mi equipo de planificación, director general, y dije, vamos para acá. Y se lo impuse a la organización. Sin duda que si vamos por ese camino va a haber muchas más resistencias porque no tuve en cuenta a nadie de la organización, nadie me aportó su visión, entonces seguramente haya muchos emergentes. No solo porque hay gente en contra del plan, sino porque va a haber variables contextuales que no tuve en cuenta, porque tuve una mirada sesgada por mi mirada personal como director general. Por el contrario, si vamos por el buen gobierno, ahí trabajamos en comunicación clara, transparencia, sentar a los distintos actores de la organización en una planificación mucho más colaborativa, donde yo escuche activamente a los distintos miembros de la organización, qué demandas tienen, qué visión de contexto tiene cada uno, y sumo esas miradas al plan. Y lo hacemos entre todos. Obviamente, ¿Recuerdan? desde este buen gobierno va a haber menos resistencia. Sí. No, que yo les traía el caso cuando vimos el procedimiento de Kotter, justamente hablaba también de esto. Una de los 8 pasos era construir una coalición de base y justamente buscar las alianzas. Hablamos mucho de los tips también para que sea exitoso justamente la transformación. Y es parte de esto el buen gobierno, ¿no? O sea, puntualmente estamos retrayendo el tema de gestión del cambio que entra justamente, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? O bajo por un buen gobierno o poder hegemónico que va a generar también resistencias. Y nuevamente entran los sesgos también otra vez, porque justamente perdemos toda la diversidad de opiniones que pueden haber si vamos directamente con una bajada de línea unilateral también. Repetimos lo que ya hablamos la otra vez también. Ujú. Igual, si vamos por el buen gobierno, eso no implica que no haya organización emergente. Este enfoque del cambio nos dice que siempre hay emergentes. Por mejor que hagamos el proceso de planificación y por más que nosotros tengamos 800.000 asesores expertos en todas las aristas del problema, siempre pasa algo que no estaba en el radar o cambia. Cambia el contexto, cambia la organización, así que siempre hay emergentes. Lo que podemos hacer es minimizarlos o tratar de anticiparnos. Entonces, acá lo que tenemos que trabajar es en eso, en definir objetivos y políticas ajustados a lo que cada miembro de la organización nos aporte en esa planificación y a lo que la organización pueda y quiera realmente hacer. ¿Bien hasta acá? Sí, acá lo que te iba a preguntar, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo es que me dices eso? O sea, eso lo vas a ver post-mortem, es decir, vos te vas a poner o de plantear objetivos y en base después a los resultados de esos objetivos, eh, es que vas a poder decir o los armé bien o porque a veces Ujú, dependiendo si son desafiantes o no. ujú. Bien, buena pregunta.
Nosotros, si recuerdan, hablamos de la planificación interactiva como este proceso donde participan todos los miembros de la organización y el plan es un continuo que estamos siempre revisando. Esta forma de planificar presupone que al incluir a más gente en el proceso de planificación vamos a tener una visión mucho más completa de la realidad que nos va a permitir hacer un plan también más realista. Entonces, seguramente definamos objetivos mucho más sólidos, alcanzables, relevantes para la organización si sumamos a toda la gente que los está laburando en la práctica y si lo hacemos a conciencia este proceso de planificación. Igualmente eso no quita que después no alcancemos los objetivos por X, porque el cliente no le interesó lo que yo le ofrecí, porque se abrieron las importaciones y de repente entraron competidores nuevos que yo no tenía en el radar. No es algo malo, es algo inevitable. Por eso revisamos todo el tiempo el plan. No sé si te respondí, Karina, o te la embarré más. No, me quedé yo repensando que por ahí, si vos no te pones un objetivo desafiante, es como que también estás sesgado o negado, pero Ujú. por ahí me fui yo con la idea, perdón. Ujú. Deberían ser desafiantes, deberían ser relevantes, deberían ser alcanzables, pero desafiantes estos objetivos. Bueno, aparecieron estos emergentes que dijimos son inevitables. Ahora lo que tenemos que hacer es programar qué es lo que vamos a hacer para llegar a la superación. Bueno, a quiénes vamos a sentar en la mesa para analizar nuevamente la cuestión. A qué actores de afuera, de adentro, qué nuevo análisis de contexto tenemos que hacer, cómo entendemos el problema. Esa es la programación que tenemos que hacer para llegar en algún momento a superar los emergentes. Y además nos dice la bibliografía que hay que ser creativos en la búsqueda de soluciones. No es simplemente buscar una solución pasada, sino tratar de reanalizar el tema y poner todos los temas en conflicto sobre la mesa y buscar entre todos una solución. Acá la tensión que tenemos que resolver es cómo vamos a superar el emergente. ¿Lo vamos a hacer desde la doble moral o desde el capital social? Si vamos por la doble moral, acá es tapar problemas, escuchar a los actores que me interesan y a los que no me interesan no los tengo en cuenta, o les miento, les digo que los voy a escuchar y en realidad no los estoy escuchando. En la negociación que yo haga con esos actores, voy a tener negociaciones competitivas en lugar de colaborativas, voy a usar el doble discurso. Esto es resolver esta tensión desde la doble moral. Por el contrario, desde el capital social, acá lo que vamos a hacer es escucha activa, buena comunicación, transparencia, tener en cuenta todas las miradas, buscar alianzas positivas, colaborativas con las distintas personas que pueden ayudarnos a superar estos temas, que seguramente nos den una superación de mucha mayor continuidad en el tiempo. Las soluciones desde la doble moral son transitorias, tapamos agujeros y en el futuro vuelven a aparecer esos problemas. Además que generamos consecuencias negativas en la gente, como todo lo que venimos hablando en la materia. Entonces acá lo que tenemos que pensar es cómo a través de esta vinculación entre las personas superamos esos conflictos de la manera más positiva posible para las distintas partes y para la continuidad de la organización. Bueno, y por último, definimos los parámetros para superar estos conflictos, reanalizamos el contexto, conocemos las demandas de los distintos stakeholders que aparecieron en el momento de organización emergente, establecimos puntos de acuerdo, negociamos, establecimos alianzas, superamos el conflicto, ahora nos queda volver a planear. Tenemos que volver a hacer un plan o ajustar el plan original teniendo en cuenta estos nuevos intereses, esta nueva lectura del contexto que hicimos y que represente un mayor valor agregado para la empresa y para los miembros de la organización. Seguir con el plan anterior no va a servir porque vamos a volver a tener los mismos conflictos. Tenemos que hacer un plan mejor. ¿Qué tensión tenemos acá que resolver? Si vamos a hacer un plan guiados exclusivamente por las fuerzas del mercado, vamos a hacer un plan para mostrarnos delante del accionista de la casa matriz como que somos la mejor filial, como que somos la mejor empresa.
es un plan discursivo, simplemente para hacer como sí, pero en realidad no hacemos nada. Únicamente atacamos a los actores de más poder, a ellos les buscamos satisfacer sus necesidades y el resto no me importa. El empleado no me importa, hago un plan que me haga ganar más plata, nada más. Eso es las fuerzas del mercado. Por el contrario, si hacemos un plan desde la responsabilidad social, vamos a estar pensando en hacer un plan que satisfaga las demandas de los distintos stakeholders, va a ser un plan hecho desde la ética, pensando en la calidad sustantiva, pensando en los valores que tenemos que respetar, pensando también en la continuidad de la organización, pero sin descuidar todos estos principios, valores, acuerdos que tenemos con los distintos stakeholders. Seguramente va a ser un plan más positivo para la organización y para el contexto. Acá lo que tenemos que pensar es qué tenemos que cambiar. A lo mejor hay que repensar a la organización. No es simplemente tocar una partecita chiquita del plan. Quizás tengamos que hacer un nuevo planteo estratégico de nuestra empresa. No sé, los bancos, apareció ahora Mercado Pago como banco. Bueno, a lo mejor este emergente que tuvieron imprevisto cuando hicimos los planes estratégicos a comienzo del año, ahora nos haga replantearnos a la organización en su conjunto. Bueno, ¿cómo hacemos con este nuevo contexto? Es que hizo replantear en la pandemia porque Total. justamente acercó ese Ay, la perdí a Karina. Sí, se nos fue. Bueno, pero retomando el ejemplo de Karina, eh, el contexto emergente pandemia hizo que muchas organizaciones tuvieran que reanalizar el contexto y hacer un plan quizás diametralmente opuesto al original, un giro de 180 grados. Y cambios menores, lo mismo, también representan para las organizaciones replanteos. Bueno, ¿se entendió esto de las agendas de trabajo? ¿Cómo hacer para pasar de un momento al otro? ¿Qué tenemos que trabajar en cada situación? ¿Dudas? Bueno, seguimos. Ahora sí, la parte financiera. Les tiro un montón de información, vemos qué llegamos a ver, lo que nos quede lo cerramos el lunes. No hay bibliografía para esto, lo rescaté de, yo di financiera muchos años y aparte preparé unas charlas para una diplomatura de gestión de pymes, me tocó hablar de la parte financiera, así que bueno, rescaté un montón de información de todo eso. Vamos a ver a grandes rasgos todo esto. ¿Les parece importante para un director general saber algo de la salud financiera de su empresa? ¿Qué, qué les gustaría saber? ¿Por qué? ¿Sirve, no sirve? Sí, tiene que saber el cash flow más o menos para tomar decisiones de qué va a hacer, cuándo lo va a hacer. Ujú. Sí, el flujo de fondos es cómo va circulando el dinero, me parece muy importante. Yo creo Yo que lo- antes, por ahí hace, no sé, 20, 30 años, por ahí era mucho más importante, o sea, sigue siendo importante, pero creo que hoy en día por cómo está el mundo en cuanto a organizaciones horizontales, que se vea todo con una visión más holística y demás, creo que es igual de importante que otros factores, como por ejemplo lo que venimos viendo en la materia en cuanto a procesos, en cuanto a liderazgo. Como que antes creo que como había modelos mentales más financieros, más industriales, era como clave, pero hoy en día yo creo que es muy importante, aunque sea tener una noción como para que no te pasen por encima, pero no sé si es lo más importante para mí, por lo menos. ¿Vos qué decís, Paul, desde la práctica? Y yo la verdad que sin eso estoy en el horno. De hecho, yo le contaba a los chicos, me dan el jueves un par de cosas sobre Maricafé, que por suerte las métricas me dan un poco de rumbo.
Y ahora estoy con la caída interanual de 2023 a 2025 de mayo a mayo. Tengo casi un 45% de caída de tickets. Entonces, digo, bueno, ¿y cómo está mi evolutivo intermensual? Bueno, crecí un 0,04% de tickets. En términos reales es lo más comparativo, si no tengo que hacer en precios, valores corrientes y bueno, toma más tiempo ese análisis, pero... El cash flow, obviamente, te das cuenta enseguida, sobre todo cuando es un chico el negocio, pero cuando querés comparar algo tan grande, decís, bueno, la culpa es mía, hablamos justamente habíamos hablado de la reflexibilidad como punto, método de nuevo, viabilidad, obviamente, que todo esto también es en consecuencia o a partir de los indicadores. Yo estoy viendo esto y bueno, puedo sumar también indicadores externos, como la caída del PBI o de actividad gastronómica de los últimos 2 años, que lo saco de pH, del INDEC, lo que fuera, pero si no tengo la foto, ¿dónde estamos parados además? Y también entonces te recuerda más de economía, ¿no? Pero está también el punto de cierre, más allá del punto de equilibrio también. Y también poder estar plantados y definir hasta dónde llega mi organización antes de entrar en un concurso o una quiebra. Requerimos también saber eso en un momento. Hasta qué valores diarios o qué valores de ventas diarios son los que hacen que entremos ya en pérdida. Esto como métricas diarias, pero después están las financieras también, por el cual justamente esto ya en el lado de un emprendedor les puedo decir, sí, tengo mis proyecciones de ventas, tengo mi gestión de costos, tengo mi cash flow. Hay cosas que las vamos a ver que son mucho más complejas en una micropyme de hacer, que son más contables legales que tienes que presentar, pero fundamental saber dónde estás parado con ventas y costos y decir, bueno, ¿cuál es mi punto de cierre más o menos? Juan Pablo, No, yo iba a decir, quizá me equivoqué, pero yo lo veo como que el director general por ahí mira cosas menos específicas mientras más grande sea la organización, teniendo en cuenta de que una empresa grande tiene un área especializada en finanzas y en todas eh, las distintas especialidades, y probablemente el director ni siquiera sea especialista en finanzas. Entonces, quizás si la empresa es muy grande por ahí, vaya más por el lado de la viabilidad económica, y no tanto los problemas del día a día, porque se supone que hay personas que justamente se centran en resolver esas cosas. Marcos, No, iba a agregar que, como decía Paul, esto de la caída de ticket, el director tiene que saber, che, ¿qué estoy facturando? A los proveedores les pago 30 días, mis clientes me pagan a lo mismo, mi ingreso, ¿cómo tengo que pagar los sueldos? Si no me están entrando los ingresos de los clientes, me financio, pido un préstamo, vendo dólares. Creo que es fundamental toda esa parte en la parte financiera. Si bien, como decían Juan Pablo, que por ahí más grande lo delega más al CFO, a las personas de finanzas, pero bueno, tiene que saberlo, che, estoy facturando y me pagan a 3 meses. ¿Cómo me pueden pagar a 3 meses algunos clientes? No, yo estoy pagando a proveedores a 30 días. Ahí no me va a cuadrar la plata que me entra con la que me sale. Entonces, que sí, creo que en esa parte es muy fundamental. Exacto. Sí, de totalmente hecho. es clave. Sí, recuerden el caso de que hicimos para el primer parcial de práctico que se estaba dejando de poner dinero en las maquinarias y lo que implicaba, y ahí Mal, puede ser que el Paul, director. Sí, se escucha muy mal, no sé si es a mí solo. Yo te ¿me escucho escuchan? bien. Yo te escucho bien, Paul. Vamos, era yo. Bueno, no. Pero recuerden el caso del primer parcial de práctico cuando justamente teníamos el problema de que se ha puesto poco dinero en la parte de maquinarias. Ese es un director general cuando tiene que gestionar la crisis. La torta la tiene que repartir, pues sabe dónde está parado puntualmente y sabe su disponibilidad y tenés que distribuirla y a veces sacás un poco para ver si en 2 meses puedes recuperar por acá o sea, vas postergando, pero no hay nada peor que no saber dónde estás parado, porque ahí sí que te la chocas feo y en el medio hay familias, hay sueldos, hay un montón de cosas. Algo que quería preguntar también, no sé si alguno tiene fantasía o quiere dedicarse al sector público también, que es más claro todavía, o todos están como pensando en dedicarse al sector privado. Bueno, si es sector público lo ven más claro. Eso todavía, ¿no? Más que nada con todo lo que es un presupuesto bien bajado de arriba, respecto a los recortes, todos esos tipos que van llegando también. Pero bueno, Mer, sigamos. Bien, bien.
No solo que es clave, sino que si recuerdan, en el cuadro de mando integral hay una de las cuatro perspectivas que es de finanzas. Esto de saber dónde estamos parados desde lo financiero, ventas, costos, rentabilidad, rentabilidad de distinto tipo, es una perspectiva de nuestro cuadro de mando. Como directores generales, por más que seamos una empresa grande y tengamos un CFO, tenemos que tener alguna noción de cómo estamos en nuestros números financieros. Y bueno, si es una empresa chica, como dijo creo que Juan Pablo, además de los grandes macronúmeros, tenemos números más operativos, porque conviven en la misma persona las funciones de gobierno y de gerencia. Algunos temitas vinculados con la cuestión financiera, bueno, ya dijimos, es clave. Después tenemos un típico problema en las pymes que se confunden las finanzas del dueño con las de la empresa. Ay, Meto mal. plata acá, Ah, no, saco no estoy plata allá. muteado. No estoy muteado. Es mi problema de esta semana, sobre todo. Y sobre todo si es una familia, esto puede traer conflicto, pues a lo mejor te parece que la empresa le va bien, pero te llevaste plata de la empresa para necesidades temporales, personales, y no hay plata en la empresa, o al revés. Pasa en las mejores familias, hay que ser muy prolijo para administrar esto y aún así es inevitable que pase. Mi pareja es independiente, no tiene una empresa, pero sí trabaja independiente y bueno, él es muy numérico y todo esto lo maneja, pero pasa. Pasa un montón, ¿eh? Justamente me pasa cuando tengo que inyectar dinero por el tema de liquidez, que hay problemas de liquidez puntualmente, y si no hay control de eso, se mezcla todo. Y es Mm, muy problemático porque después te cuesta separar las finanzas. Más, imagínense que yo no tengo, como estoy solito, no tengo una SA o una mm, SAS, por el cual es mi quit, por el cual todo es mucho más mezclable y requiere poder ujú. desenredar esa telaraña contable, es un problemón después también. Sí, sí. Pasa mucho, ¿eh? Aún en los licenciados de administración que dan clases, pasa Sí, bastante sí. y requiere ¿Cuánta plata me saber. llevé este mes? Por ahí haces micro retiros y no sos consciente de todo lo que te llevaste. Con ustedes que están en relación de dependencia, ganan un sueldo, les pagan el primero, y listo, gané tanta plata, es mi ingreso por el trabajo. En un emprendimiento es más difuso. Martina, Yo iba a decir que sí, a tal nivel que mi papá que hace software para un cliente que tenía una pyme, le tuvo que desarrollar un software para poder separar y llevar lo que eran las finanzas de la pyme con las finanzas personales. Pues ya en un Excel no lo podía llevar, se le mezclaba todo, le dijo, ya que tengo el software, agregame un apartado que sea para mí. mira qué bien. Por eso las herramientas tecnológicas que podamos usar, algunas son de software libre, otras son pagas, nos ayudan a ordenar esto. El empresario, los de económicas, pero imagínense peor los que no son de económicas, esto es un caos. Les hablas de herramientas y muchos salen corriendo. Nosotros podemos darles una mano a los empresarios, a los emprendedores, con un Excel pavo le solucionan la vida a mucha gente, ni hablar un software como el papá de Martina. Bueno, Sí, una ahí cuestión tip. Sí, yendo al otro Karina. tema que estábamos antes, de cómo se adaptan, creo que antes tener dos cuentas bancarias generaba doble costo y hoy en día puedes tener la de Mercado Pago, entonces indirectamente podés pasar la plata en una cuenta que no te genera, digamos, un costo de mantenimiento. Y eso también, que los bancos no están todavía cediendo esa parte, o mismo IOL o cualquiera de las que tenés para invertir, ¿no? Total, total. Estos tips que para nosotros son básicos, son evidentes, para mucha gente no lo son y genera muchos conflictos en las empresas. Incluso en las grandes, ¿eh? Bueno, después tenemos la cuestión del tiempo, que en finanzas es clave. También para mucha gente cobran y la plata queda ahí, muerta, hasta que tienen que hacer un pago. Nosotros sabemos que cada día de la plata tiene un valor, más allá de la inflación, aunque no haya inflación, tiene un valor. Saber lo que vale nuestra plata a través del tiempo también es un concepto difícil de entender. ¿Qué se puede hacer con esa plata? ¿Cómo administramos inversiones, cobros, pagos? Creo que Juan Pablo dijo hace un rato el plazo promedio de pago, el plazo promedio de cobro.
tener bien en claro los desfasajes que tengo, cómo los cubro. Diferenciar lo económico de lo financiero. A veces vendo mucho, vendo, pero no cobro nada. Entonces parece que mis ventas se dispararon y después resulta que me pagan en 90 días o no me pagan o me dieron un cheque que después viene rebotado sin fondos. Digo, conocer el negocio clave. Cada negocio tiene su propia dinámica de finanzas. No es lo mismo gastronomía con Paul que la construcción. Son mundos totalmente distintos y las finanzas son totalmente distintas. Los actores con los que se vincula cada empresa son muy distintos. Paul les puede contar un montón de cosas de los proveedores del mundo gastronómico y las cuestiones financieras vinculadas con eso que van a ser totalmente distintos de los proveedores de otra industria. ¿Qué información necesito para tomar decisiones? Esto de generar los flujos de información, lo puse al final de la presentación, generar flujos de información que, entre otras cosas, me permitan saber la salud financiera de la empresa y tomar decisiones, que puede ser un reporte que me llegue de un inferior o puede ser algo que genere yo mismo. Proyectar, ¿cómo hacemos proyecciones financieras? ¿Qué información? A veces yo lo veo desde el lado del banco, los clientes me traen un flujo de fondos proyectado que es un invento, pero a mí como banco no me interesa, pero internamente la empresa tiene que pensar, bueno, ¿qué hago si el dólar se dispara? ¿Qué hago si, no sé, los importadores me obligan a bajar precio? Estos ejercicios de proyección sirven para eso. Gestionar riesgos vinculados con lo financiero o riesgos que me pueden generar consecuencias financieras. Tengo un problema de falta de seguro. Eso hace que después tengan que pagar un montón de plata extra que no estaba en el presupuesto por una norma de cumplimiento legal que no tenía en el radar. Las finanzas tienen tres grandes partes, lo pasado, lo presente y lo futuro. Todo esto lo vamos a conocer con información, datos. Lo pasado tenemos balances, informes de tendencias pasadas, estadísticas, análisis de comportamiento, modelos. Lo presente es todo lo que trabajamos en la materia, conocer el contexto, las partes interesadas, clientes, competidores, armar un FODA, los dominios. Y el futuro es todo lo que podemos proyectar, planificar, nuestro plan estratégico, hacer escenarios. Obviamente que necesitamos datos para tomar decisiones, sin eso estamos manejando a ciegas. Necesitamos datos para tomar decisiones, para justificar las decisiones que tomamos, para identificar tendencias y hacer un plan en función a eso, para anticipar riesgos, para definir estrategias, para comunicarnos, para rendir cuentas, que es lo último que vamos a ver hoy, como respaldo para resolver un conflicto. Algunas fuentes de información que podemos tener, ahí les puse las típicas, los contadores sabrán más todavía de todo lo que es balance, no los quiero aburrir con esto, pero es una de las principales fuentes de información, sobre todo lo que después nos sirve para ir a un banco y pedir un préstamo, para negociar con algún, no sé, contratista. Esto nos va a servir como primera fuente de información. Vamos a ver algunas herramientas que nos pueden servir para analizar los datos y para visualizar los datos. Algunas seguramente las conozcan. El Excel para mí es la gran herramienta para hacer análisis de datos. Hay otras. Em, Justamente ahora el curso que estoy haciendo, el Excel ya lo terminé. Hay un montón de funciones de Excel para hacer análisis de datos que yo no conocía, eh, tablas y segmentaciones de tablas que están buenas para esto, para hacer análisis de datos. Se puede usar Tableau, Power BI, Google Analytics, Access, SQL. Bueno, y hay un montón de otras formas de programación que nos sirven, o software específicos para analizar datos. Y terminamos en algo así, de distinto tipo según la empresa, pero estos análisis de datos cada vez más tienden a ser tableros interactivos que tocamos alguno de los filtros que tenemos a la izquierda y se ajustan todos los grafiquitos en forma automática para mostrarnos lo que queremos ver. Power BI hace esto. Les recomiendo que si no están trabajando en estos temas, que lo desarrollen porque es una herramienta básica para casi cualquier trabajo.
Bueno, y busqué algunas para visualización de datos. Las que les mencioné recién también permiten visualizar datos, además de analizarlos, pero hay algunas que son más específicas de solo visualizar, para hacer como dashboards más atractivos, más personalizados, más llamativos. Una parte de las finanzas también tiene que ver con armar modelos estadísticos para proyectar, para evaluar tendencias, para tomar decisiones futuras en base a esa tendencia pasada. No me interesa que sepan qué es todo esto, solo para que lo tengan en el radar. Mi estadística de la facultad fue muy mala, pero en la práctica profesional me he encontrado con aplicación de análisis de correlación, por ejemplo. Ustedes quieren hacer una proyección de precio de su producto. Bueno, a lo mejor pueden evaluar si en el pasado hubo alguna relación entre, no sé, el precio del café con otro precio de otro producto, o para anticipar posibles aumentos de precio de su materia prima, podrían correlacionar alguna variable más fácil de proyectar y así saber cuánto le pueden llegar a aumentar los proveedores su materia prima. Para eso nos pueden servir estas herramientas. Pueden tener una persona en la empresa que se especialice en estos temas y que les dé una mano para hacer estas proyecciones. En cuanto a la información contable, se los paso rápido, no quiero detenerme en esto, sé que para muchos es un mal recuerdo de materias pasadas. Solamente, ¿qué nos puede servir tener un balance como directores generales? Bueno, este es un balance muy viejo, pero no han cambiado así a grandes rasgos. Esto es bajo norma internacional. Em, Esto ya sabemos que está regido por normativa contable, es pasado, tiene muchas limitaciones en cuanto a la práctica. Yo lo que les puedo decir como utilidad para tenerlo, el análisis más preliminar de la situación financiera de la empresa, saber un poco la composición de la fuente de financiamiento, si estoy muy endeudada o poco endeudada. Francisco le trae malos recuerdos de su práctica laboral. Bueno, lo siento. ¿Estamos muy endeudados como empresa? Eso podría ser una alarma. Si mi empresa está muy endeudada, implica que tengo carga financiera. Y a lo mejor esa carga financiera es un lastre y en algún momento tengo problemas para pagarlo. Las empresas que yo he visto caerse, grandes empresas, es porque estaban muy endeudadas. Y encima, muy endeudadas en dólares. Y en Argentina siempre es un tema estar endeudado en dólares o en uva o en algo variable por todo lo que puede pasar. Bueno, de eso yo sacaría así dos, tres grandes rubros que puedan servirme para saber cuánta mercadería tengo inmovilizada. ¿Mi empresa se basa en tener un stock muy grande de producto terminado? Eso después se puede llegar a perder por, no sé, se desvaloriza. Puede ser una alarma financiera tener muy elevado algún rubro. En cuanto a resultados, ahí ya venimos hablando, ventas, ticket promedio, rentabilidad operativa. el- si tengo carga financiera lo voy a ver también acá. Algún indicador de rentabilidad está bueno tener en el radar. Si dependemos de una fuente de ingresos, por ejemplo, el gerente general del banco menciona reiteradamente que en gobiernos anteriores los bancos dependían mucho de los ingresos que les daban la tenencia de títulos. En nuestro balance nosotros ya veríamos eso. Banco Nación también tenía mucha dependencia de lo público. Los empleados públicos antes estaban obligados a cobrar por Banco Nación. En mi cuadro de resultados eso era un ingreso importante que ahora voy a estar perdiendo. Fran. Sí, bueno, hace poco para una empresa a la que yo le preparo también la contabilidad, desde un banco que estaban pidiendo una calificación, no solamente le analizaron, bueno, los datos del balance, sino además algo que nos llamó la atención tanto al dueño de la empresa como a mí, por la forma en que lo vieron, es hicieron como un análisis de comparar las ventas de un año al otro. Lo que hicieron es un cálculo medio raro, pero lo hicieron. Sacaron un promedio de las ventas
del balance anterior, o sea, antes de ese balance, con las ventas actuales. Dijeron, che, mirá que tus ventas cayeron interanualmente un 60% en promedio. Y eso le llamó la atención al dueño, le dijo, no, pará, si me cayeron las ventas un 60%, estaría en rojo, estaría quebrado. No, no es tan así. Entonces tuvimos que reanalizar toda la información y bueno, más allá que encontramos que lo que hacía era un promedio anual contra un promedio no era anual, eran 6 7 meses que tenía de datos. Entonces, aparte de, no solamente analizan la información que uno presenta en el balance, sino que también analizan más información que ellos acceden. Ujú. Sí, y de hecho, Bueno, fíjense que yo estoy analizando las ventas que caen, pues está cayendo todo en general, pero también tengo que preguntarme contra qué comparo. Y ahí es donde voy a ver mi industria, ujú, para intentar tener un parámetro. Y voy a ver también la caída de turismo internacional también, cuánto es la caída, como para intentar explicar una segunda instancia. Yo hace poco hice un parámetro para explicar en dos partes cómo intentaba ver la caída de turismo, que es una parte importante de mi segmento de clientes, que los dejé de ver, respecto también al turismo internacional, respecto también de lo que es la caída anual de la actividad, para decir, bueno, pará, esto de caí, ¿estoy por encima de la actividad y es una alerta porque es una cuestión mía? ¿O estoy dentro de los parámetros de actividad que se están dando en el país también? Porque son instancias que también vas a un banco a abrir algo también, te van a decir, che, bueno, estás cayendo por encima todavía, por el cual es un problema adicional en tu organización también. excelente. En estos tableros que tiene el director general, seguramente haya otros indicadores además de los propios de la empresa, esto que dice Paul. ¿Qué hace la competencia? ¿Qué ticket promedio tienen otros bares? Alguna información puedo sacar pública y otra la tendré que conseguir de alguna manera. Mando a algún espía a Leblea a que calcule cuánto está el café allá y ya. Ahora mejor, lo último que creo que le conté a los chicos, ¿o no? Las cartas son todas QR digitales. Ahora mi aliado es Ujú. ChatGPT, le subo el PDF, me los porta todo en un Excel, lo subo a mis Excel y ya tengo los comparativos en tiempo real para saber cuándo aumentar. Tremendo. Y a Sí. lo que hablamos el otro día, en este Me, caso nor- aplicado a el análisis de datos. Me normaliza la información, que es un montón, y también puedo ver en el evolutivo cuándo ellos aumentan, porque mi estrategia es siempre seguirlos a ellos. Y ahí Ujú, digo, bueno, ¿cómo está el barrio con las cartas QR? Si no saben lo que es picar piedra y subir datos, digo, bueno, lo normaliza la IA, tarda un poquito, pero me lo exporta y después ya una vez que vos la subes una primera vez, le puedes dar una categoría para que cuando crucen la información diga, bueno, este producto que tiene es equiparable al mío. ujú, ¿Cuánto es el gap? Bueno, mi gap debería ser un tributo un 10% aproximadamente. ¿Tengo desvío? ¿Sí o no? Bueno, eso es pricing también. ujú. Bueno, esto de pensar qué datos quiero y de dónde los saco es parte de mi planificación financiera. Yo hago un traqueo mis ventas y listo, veo las ventas, veo que bajan, veo que suben, pero me tengo que posicionar en contexto, qué hacen los demás, qué está pasando en la economía. Esos datos me tienen que llegar también a mi sistema de información para tomar buenas decisiones. Esto que dice Paul, yo me di cuenta que había una parte de mis ingresos que eran por turismo internacional, que ahora no tengo. ¿Cómo lo sabe él? Porque lo pensó y empezó a juntar datos esa variable. Y después pudo concluir que como la Argentina ahora está muy cara, vienen menos turistas, entonces él tiene menos ingresos. Él está evolucionando el patrimonio neto. Acá yo no sacaría mucho para nuestro análisis financiero a nivel dirección, pero podríamos ver si se distribuyen dividendos o no, si la casa matriz me está pidiendo llevarse plata o no. Total, María, conocer el mercado, leer el contexto, tener los datos para poder hacer esa lectura. Y el estado de flujo efectivo, bueno, no los quiero aburrir con estos temas, pero algo de información que puede estar buena desde lo financiero. Hice inversiones en bienes de capital, eso lo podemos ver rápidamente acá. Como yo como directivo quiero sacar algo útil de acá, para mí lo más útil es invertir, desinvertir, el tema financiero.
pagué préstamos, cobré plata de alguna empresa vinculada. Y los famosos indicadores, se los tiro acá por si les sirve, pero no los vamos a ver, esto es otra materia, no es el objetivo, pero quizás alguno de estos nos sirva para nuestro cuadro de mando. Si nosotros sabemos que tenemos problemas financieros en nuestra empresa, bueno, voy a tener que monitorear algunos de estos indicadores. Y se pueden hacer miles de análisis. Estos son los más comunes, pero pueden comparar lo que se les ocurra del balance. Análisis verticales es vincular un rubro con una totalizadora, activo corriente con activo total. Eh, o comparar resultado neto con ventas. Y horizontalmente es lo que decía Francisco, ver la tendencia de, a través del tiempo, alguna variable, ventas, costos, préstamos, clasificaciones de índices, acá les puse los más comunes, liquidez, prueba ácida, endeudamiento total, cobertura de intereses, este es muy común en bancos que lo miren. Con mis ingresos operativos, qué tanto cubrimos los intereses que tenemos. Cuanto más cobertura haya, obviamente mejor. Esto lo mencionamos hace un rato, cada cuánto cobro, cada cuánto pago, mis inventarios, qué tanto rotan. Según la actividad esto va a ser muy distinto, pero está bueno saber si hay descalces, si mi plazo de rotación es muy lento, seguramente necesite más guita en el proceso productivo, ir metiéndole plata a mi producción y cobrar recién cuando termino de producir y vender y cobrar esa venta. Y todo eso también se va al pricing, porque también tenés que Ujú. calcular el precio, más no solo Total. de reposición también, sino precio futuro también de alguna forma. Ujú. Entonces, también calculás, decir, bueno, ¿cuál es mi rotación? Bueno, sobre esta información tengo que hablar con pricing o tengo que ver si estoy cumpliendo los objetivos para que no termine con ese delay o ese capital de trabajo que estoy, bueno, perjudicando. Algunos indicadores de rentabilidad para ver nuestro nivel de gastos, a dónde se me va la plata. Los bancos, por ejemplo, la mayoría tienen mucho gasto administrativo que generalmente son los empleados. El costo del empleado para un banco es muy alto, no solo porque requiere mucha gente para atender en sucursales, los bancos tradicionales por lo menos, sino porque aparte los sueldos son bastante altos y representan mucho de mis ventas. Ahora, lo que decía Paul, mi punto de equilibrio, mi mínima venta necesaria para cubrir todos estos costos fijos, la tengo que tener clarísima. Y si no Sí. estoy llegando a la venta, activar plan B, emergencia. Bueno, yo uso de eso como seguimiento respecto de las ventas brutas, porque es lo más fácil que tengo en indicadores rápidos, cuál es el costo de salarios netos respecto a ventas brutas, y así voy viendo respecto a los aumentos que tengan que dar, o si tengo margen para ajustar algún salario que fuera, veo salarios, veo proveedores también, digo, bueno, ¿dónde tengo el desvío? Gastronomía, para quien quiera emprender, la regla es 4 siempre. Es lo que esto es de almacenero, pero créanlo que sirve para ubicarse en tiempo y espacio. Uno es costo de mercadería vendida. Otros son costos de impuestos, que si va más impuestos que te da 25. Otra cuarta parte son costos fijos. Ahí está, salario, que y otro cuarto es el margen. Y vos con ese 4 preseteás cuáles no deberían ser tus desvíos para tener sano el negocio de alguna forma. Y ahí es donde decís, bueno, tengo la cocina en general, el margen puede ser por 6 hasta por 7. La pastelería puede ser por 4 por 5. Ok. Y ahí es donde empezás a decir, bueno, pero me pasó, este mes tengo la partida de salario está en un 28% de las ventas. Es decir, está muy arriba, me pasó de costos fijos. Digo, bueno, ¿dónde tengo? Bueno, y lo que estoy explicando es, ok, en realidad tengo una caída de ventas importante y tengo una estructura de costos fijos muy alta en el cual tengo que achicarme. ¿Hay espacio para achicarme? No, estoy en el mínimo operativo. Si yo desvinculo, tengo que entrar yo a hacer trabajo operativo. Y bueno, ¿qué hago con mi trabajo de estrategia, de todo lo adicional? Entonces ahí con esa información es donde uno dice, bueno, con esos desvíos, puedes decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Cuánto tiempo me la puedo bancar? ¿Me banco temporada baja? ¿Es temporada baja o es caída de ventas? Voy a comparar los mayos, a ver cómo estoy planteando. Entonces, mis indicadores de venta, por ejemplo, yo lo que hago es cargo todos los días
y lo divido por el día hábil, el cual también me genera una proyección de cierre de mes, como también los tickets impresos en las columnas de días. Y lo comparo con el mismo bloque de periodo, hago una subdivisión de 10 días, lo divido el mes en 10 días, y lo comparo con los 10 días del año anterior. Como es mucho laburo para mí Excel hacer valores corrientes, voy a trabajar los tickets. Entonces ahí yo digo, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Me la voy a poner este mes o no? ¿O cuánto me la voy a poner? ¿Es un tema de estacionalidad? ¿Es un tema de economía? Entonces, estas cositas que vemos acá son simples, pero son rápidas y nos dan un olfato de negocio, no solamente abrir la puerta y decir, che, hay pocos clientes. Y me miro con el lado de 8 y no tuviste venta, no, tuvimos venta. Es también decir, bueno, caí un 45% en 2 años. Ok, 2023 estaba genial porque tenía todo el turismo de Uruguay que se me llevaban tasas y cosas así a montones. Bueno, ¿dónde estoy parado internamente con 2024, 2025? ¿Cuál es mi esquema de costos respecto a salarios? Bueno, ¿dónde puedo achicar acá? ¿Dónde puedo achicar? Hasta Ujú. que en el punto en el cual me puedo achicar más, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Desvincular a alguien más? ¿Cuánto sería de ahorro respecto al costo que me implica a mí trabajar esto y sacar tiempo en atender o cerrar un local? ¿Y cuánto es el tiempo que quiero estar yo dispuesto a hacerlo también? Entonces ahí donde se abre, esto es el día a día de un emprendimiento, cuando te está yendo, cuando le va mal a la economía en general. También a esos competidores, bueno, nos pasa a todos lo mismo. Bueno, sí, pero el lamento de muchos, tu negocio es el que tiene que salir para adelante. Tengo mucho stock de mercadería también en el depósito, también tengo vencimientos sobre eso. ¿Cuánto tengo de producción en el freezer? Y otra cosa más, por ejemplo, y con esto les cierro la idea. También tengo librería, stock inmovilizado. ¿Qué hice? Lo aniquilé. No renové stock. Por una cuestión de no estar con el stock inmovilizado cuando tengo temas de liquidez. No Ujú. compré, no repuse. Lo que hice fue generar en vez de librería, biblioteca con contenido. No pierde el enganche del negocio, pero lo adapté en función de decir, bueno, tengo que darle viabilidad respecto a este momento en el cual tengo que poner 1,5 millones en compra de un stock que va a estar fijo. Es mucho riesgo. Entonces, es como un ejemplo práctico de cómo estos indicadores, a partir de estos indicadores, es que tomo la decisión y voy probando. Ujú. Permanente adaptación. Fran, No, un poco quería comentar también de que se hablaba un poco de del, cuando uno está emprendiendo también. eh, por ejemplo, ahí creo que desanimaron a alguien en caso para emprender. Pero bueno, es entender que a veces esto yo lo veo más que nada porque trabajé con clientes que han empezado negocios, así al poco tiempo dicen, no, esto no va más, esto no sirve, no me deja nada. Y muchas veces cuesta entender que prácticamente el primer año no se ve ninguna ganancia, porque es todo Obvio. reinversión. Diría hasta 2 años casi que no se ve ganancia. Y eso mucho le cuesta entender porque hoy estamos en una época que todos quieren ya, ganar ya, sacar una ganancia extraordinaria en la primera venta y por eso es que a veces pasan que muchos cuando ponen un negocio terminan cerrando al menos del año porque dicen, no, no vendía nada. No, por ahí vendía, pero no, a veces decía, bueno, hoy voy a salir a comer algo y manotea plata de la caja que después de eso después necesitaba para reponer mercadería o stock o seguir manteniendo el negocio en funcionamiento. total. Eso, y después también pasaba en otro tema también que mencionaban sobre el tema de los ingresos, me pasaba con un cliente, un caso que tenía, que siempre le remarcaba lo mismo. Él contaba el IVA que facturaba como ingreso propio, digamos. No lo separaba como para después pagar justamente el impuesto. Es decir, contaba con el IVA como si fuese un ingreso más. Claro, y Mm. después en su cabeza le terminaba quedando como que el IVA era un costo. Pero en realidad si lo separaba al mismo momento que hacía la venta, no le le iba a generar el coste, pues se le hacía una pelota enorme de financiera que nunca terminaba de sanar. Ujú. Para los que estaban pensando emprender y ahora no, algo lindo tiene que tener. No, A ver, miles de... ser tu propio jefe, definir vos a dónde vas, crear algo, es como un hijo. María Café es como tu hijo.
Es tuyo, lo hiciste vos de cero, lo manejás vos, definís qué hace y qué no. La satisfacción debe ser mucho mayor que trabajar en relación de dependencia para otro, haciendo lo que otro quiere. Obviamente no es para cualquiera, hay que tener un espíritu. Paul dejó todo para abrir Maricafé, todos sus ahorros los puso ahí, y bueno, es un riesgo que no cualquiera está dispuesto a afrontar, pero son No quiero decisiones espantar, complejas. sí. No quiero espantar, pero es como, les traigo el lado B de lo que no ven en TikTok cuando les decía, eso que voy a levantarme a la mañana a leer un libro como emprendedor, el día de un emprendedor. Digo, no, no es así. Pero tiene también mucha gratificación y agarrás calle, corón y vereda. Yo ahora tengo un tema con inspectores, que me están matando inspecciones medias truchas. Pero nadie me borra esa experiencia. O sea, de hecho, el último que pasó, llamé al vicejefe de la reta, el último, le dije, sacame esto de acá porque cayó la reta la otra vez. Le contaba a Mercedes a tomar algo, quería conocer el lugar y a partir de ahí me clavé un montón de inspecciones y estoy ardido con eso. Pero tengo WhatsApp en la reta y es como, es una cosa que te da la calle con ese, bueno, sacame esto porque me viene a pesar la basura. Me están pesando la basura y te das cuenta que ahí entra la cuestión política partidaria y estás en automático, pero te da un montón de calle también. Y después está la gratificación de un montón de cosas también, porque, no sé, uno puede pararse y contar lo bueno también y contás también lo malo. Y eso es experiencia. Y te da cancha. Si quieres volver al sector corporativo, bueno, entro con muchísima más experiencia también. Por el cual, emprender tiene un montón de cosas copadísimas. Sobre todo, la experiencia que te llevas es como una carrera avanzada que no te daría una organización privada también. Por el cual, Sí. incentivo, obviamente, a avanzar. Bueno, esto que dice Paul el otro día lo contó también un invitado que llevé a San Martín. Él trabajó muchos años en Manpower, que es una consultora en recursos humanos muy conocida, y ahora se abrió su propia consultora. Y contó que su esposa trabajó siempre en docencia, en relación de dependencia, en un momento se quedó sin trabajo y se puso su propia empresa de capacitaciones. Invirtió en una plataforma web que generó contenido, qué sé yo. Estuvo mucho tiempo laburando, creo que estuvo un año con eso. No, ella tenía problemas para como atraer clientes, la parte de relaciones públicas no le salía muy bien y terminó volviendo a la relación de dependencia. Pero esto que dice Paul le pasó igual a ella. Dice, toda la calle que yo aprendí de ver qué quiere el cliente, cómo desarrollárselo, armar yo el contenido de todos los cursos. Cuando volvió a vincularse en relación de dependencia, les pasaba el trapo a todos, porque había estado delante y detrás del mostrador. Así que como experiencia le sirvió incluso para volver a la dependencia. En fin, cerramos capítulo emprendedor. Lo financiero no es solo números y plata, también tiene relación directa con el negocio, que un poco ya lo venimos charlando. Mi ciclo de conversión de efectivo. ¿Cuánto tardo en ver la plata? Quizás mi proceso productivo es muy largo, ahí tenemos que evaluar optimización de los flujos que hacen al proceso de compra, de producción, de control, bueno, todo mi proceso productivo, cada cuánto pago y cada cuánto cobro. Y todo esto me hace ver a mí lo que tardo en ver la guita y lo que Paul llamaba cuánto tardo en chocarme o cuánto, si me estoy por chocar, este tipo de parámetros me sirven. Esto es distinto según la empresa, bueno, hay que ver qué cantidad de plata necesito para cubrir ese periodo. El punto de equilibrio ya lo mencionamos también. ¿Cuánto necesito vender para cubrir todos mis costos? Y ahí habría que hacer la evaluación de si tengo algún costo que no es un costo financiero, sino simplemente un costo económico y llegar a la verdadera plata que necesito tener en la caja. Otras cuestiones vinculadas con esto, ¿qué pagos tengo que hacer? ¿Qué pagos obligatoriamente tengo que hacer y cuáles puedo postergar? Cargas sociales, ya Paul lo mencionó alguna vez, impuestos, no sé, sueldos, obviamente, ¿qué tengo que pagar sí o sí en un determinado plazo? ¿Tengo plata suficiente para bancarme? ¿Puedo generar plata en este periodo para hacer frente a esos pagos? Saber qué costos fijos y variables tengo, clave, también Paul ya lo dijo. ¿Podría estar haciendo algo mejor con la plata? Valor del ticket promedio, también lo mencionó Paul. Vienen los clientes de vuelta. Tengo que generarme informaciones para conocer estos datos que hacen a mi negocio.
¿Hay algún cuello de botella en mi proceso productivo que me esté haciendo alargar o no el proceso? Si se llegara a trabar el proceso ahí me podría traer problemas. Podemos usar análisis tipo PERT para ver nuestro proceso productivo y dónde están los puntos críticos. A lo mejor yo tengo que tener más personas entrenadas para una parte determinada del proceso productivo por si se me cae una, por si aumentan mucho las ventas, como para poder cubrir esos cuellos de botella. Hay que hacer planes también. Acá les traje de vuelta lo que ya les mencioné de las distintas maneras de hacer planes, mirando al pasado, mirando al presente, haciendo un pronóstico del futuro o el interactivismo, que es la forma de planificar que recomienda esta bibliografía que es de Akov, hacer un análisis del contexto, las tendencias y qué queremos nosotros como empresa, diseñar nuestro futuro. Bueno, ¿qué quiero vender? ¿Y qué me permite el contexto vender también? Esto que decía Paul, estamos en una situación económica compleja, se me sumaron competidores en el barrio, bueno, estas cuestiones hacen que yo piense qué quiero hacer. Tengo un alumno en San Martín que tiene un negocio de ropa. Tenía un negocio de ropa en la galería de la peatonal de San Martín. Y me dijo, yo estuve evaluando mi contexto, se me sumaron dos, tres empresas nuevas. Está MOM, no sé si conocen la empresa de ropa deportiva MOM, ahora estaba abriendo sucursal en Estados Unidos. Un gigante con dos locales en la peatonal y él tiene un local chiquitito, me dijo, inviable. ¿Qué hizo? Se fue a Urquiza, Villa Urquiza. Va, en realidad a Villa Pueyrredón. Y abrió su local ahí. Y bueno, ojalá le vaya bien. Pero es esto, es estar leyendo qué está pasando y ajustar mi plan a ese nuevo contexto. Hablamos de cómo hacer la planificación desde esta forma de planificar. Incluye la planificación financiera, esta planificación. Armar escenarios, esto también ya lo mencionamos. Desde lo financiero pensemos, bueno, ¿qué pasa si el dólar? ¿Qué pasa si las importaciones? ¿Qué pasa si inflación? Esto me va a permitir a mí anticiparme y cuando pase eso, tener ya el plan de acción. Bueno, esto se los paso rápido, pues ya vimos. Elegir alternativas. Hay distintos caminos que podemos seguir para resolver nuestras situaciones. Hacer un plan lo más completo posible de esa alternativa. Desde la cuestión más macro, bueno, sacar un nuevo producto a después cómo bajarlo a la práctica. Porque sentarnos en un escritorio y decir, desarrollemos un nuevo producto, es re fácil, pero después tenemos las capacidades para llevarlo a la práctica, plantearnos todo eso y generar equipos que puedan llevarlo a cabo. Acá vamos a evaluar si podemos controlar todo lo que estamos planificando. Seguramente algunas variables las podamos controlar y otras no. Puedo controlar el precio de mi producto. Lo que no puedo controlar es si la gente va a venir y comprar con ese precio. Si yo le pongo el precio que quiero, listo, subo los precios y gano más plata. No, pará, pará. Cómo elegimos las mejores alternativas. Acá también podemos jugar con modelos y simulaciones, hacer proyecciones, proyectar nuestras finanzas con cada una de estas simulaciones. Cuando nosotros hacemos una proyección, suponemos cosas, suponemos una inflación, suponemos un tipo de cambio, suponemos un crecimiento de ventas. El plan tiene que ser dinámico porque todos estos supuestos, Argentina, la mitad no se van a cumplir, se los firmo ahora. Así que sí o sí tenemos que hacer planes adaptables y tener la información que nos permita monitorear qué es lo que está pasando. Esto se los dejo por si les sirve, pero no me interesa que lo aprendan. Esto es simplemente pensar que quizás nos sirva alguna herramienta de modelización. Por ejemplo, ustedes quieren cambiar el layout de la planta, de la empresa. Bueno, a lo mejor pueden hacer un modelo de la planta, una maqueta, y jugar después, hacer una simulación. Bueno, ¿qué pasa si la barra, en lugar de ponerla acá donde está ahora, la pongo al fondo?
¿Qué espacio me queda? Esos son los modelos y las simulaciones que podemos hacer con los modelos. Modelos de comportamiento de variables. Podemos hacer un modelo que represente cómo se mueve una variable ventas si aumenta el tipo de cambio, por ejemplo. Martina. No, que con la primera me recordaba la película de McDonald's donde dibujan en el piso cómo estaría ubicado todo en la cocina y se van moviendo a ver cómo para no chocarse. Hay una escena donde van modelizando cómo va a ser la cocina para ver que ninguno se choque con ninguno para optimizarlo. Se me ocurre eso. Tal cual. Eso nos permite probar antes las cosas. Bueno, yo quiero aumentar mi precio. Bueno, pero pensemos primero, simulemos. ¿Qué pasaría si yo aumento el precio? ¿Cuánto ganaría? ¿Cuánto estimo que van a bajar las ventas? ¿Qué tan sensible es la cantidad vendida respecto al precio? Estos juegos los podemos hacer en el escritorio antes de implementar cualquier cambio. Después la realidad puede ser distinta, pero aunque sea para pensarlo, nos va a servir y no ir a ciegas, tirar cualquier precio, hacer cualquier implementación de cambio sin previamente haberlo pensado. Pensar qué recursos necesitamos en este plan. Plata, obviamente, gente, espacio físico, maquinarias. Si necesito algo nuevo, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Alguien me lo puede prestar? Pensar todas estas cosas antes de ejecutar nada. Establecer responsables de controlar dentro de este plan. Y acá les traigo, como último de todo lo que es esta parte financiera, tenemos que armar un sistema de información. Hay un gráfico en la bibliografía que yo uso muy complejo, pero lo que a mí me interesa es pensar esto que charlábamos al principio. ¿Qué información necesito? ¿De dónde la voy a sacar? ¿Va a ser una fuente pública? ¿Va a ser un relevamiento manual que haga yo? ¿Qué información de la empresa necesito? ¿Qué estadísticas me tengo que autogenerar de mis ventas? Por ejemplo, cada vez que hago una venta, ¿qué datos voy a guardar del cliente? Quiero saber edad, género, no sé, de dónde es. Quizás en el futuro me sirva para hacer algún análisis como estos que cuenta Paul. Si yo voy a ciegas y lo único que pienso es plata o cantidad que me compró, después la calidad de los análisis que voy a poder hacer va a ser menor. Entonces, pensemos en eso, qué información necesito interna de la empresa y de afuera, y cómo lo obtengo. Y esto termina en este gráfico que les decía, que es juntar la información, almacenarla en algún sistema y después usarla para tomar decisiones. Y si después vemos que algo salió mal, tratar de entender qué es lo que pasó. Cayeron las ventas de Paul. Bueno, ¿por qué? Voy a buscar en mi información dónde puede ser que hayan bajado más las ventas. Bajaron en cafetería, bajaron en comida, bajaron en dulce, salado. Eso me lo tiene que dar mi sistema de información. Ahí, por ejemplo, en el caso de Paul, entiendo que hay información que la tiene, que es esto, hablamos de las ventas, y después cuando hablabas, Paul, de los extranjeros que van o no, ¿eso es como que vos lo medís medio a ojo o cuando hacen las ventas le decís a alguien que lo anote? Es a ojo, pero tengo un solo dato, que es dato duro, que es Ah, bastante la tarjeta. complicado de extraer, que es el medio de pago. Las tarjetas Mm. de crédito internacionales se liquidan en 17 días corridos, cosa que te mata. Pero yo tengo esa información según la liquidación. Entonces, me dice internacional, por el cual yo puedo ver la cantidad. Ahora, ¿qué sucede? Yo hice el cambio en septiembre, que me mudé a BBVA y es Payway. Antes operaba con Mercado Libre o Mercado Pago esa información no te la daba. Por lo que yo a partir de septiembre puedo recopilar información. Si quisiera hacerlo, lo tengo disponible. La realidad es que no tengo la estructura para dedicar a picar tanta piedra y normalizar información,
por el cual es un poco a ojo. El turismo nacional estoy a ciegas. El internacional me doy cuenta un montón, tengo mucho pico en noviembre, tengo un poco de pico en enero y febrero, pero en general en invierno se suele dar también que tengo un poquito de resaca, otoño-invierno. Pero esa información la buscas un poquito para decir, bueno, no es que da únicamente a ojo, te das cuenta igual, pero o sea, vos puedes encontrar información siempre de algún lado. Tenés que ver cómo te las ingenias. Si no vas mucho a estómago y con el estómago estás medio... Puede ser, pero bueno, es complicado justificar, no sé, ante un socio, ante, no sé si un banco puntualmente con esto, pero cuando tenés que mostrar números y ser más datos, y ahí ya estás entrando en la opinión, si no. Una reflexión final, las empresas grandes también se caen y hacen más ruido cuando se caen. Las pymes son más cantidad y tienen una vida más corta en general. Está estadísticamente evaluado que las pymes más chicas generalmente mueren al cabo de 5 años, como mucho. Y creo que ahora más todavía por esto que decíamos de, bueno, la coyuntura y más la poca espalda que tenemos para bancar problemas financieros. Pero las grandes se caen también. En este año se han caído varias agropecuarias grandes. Los Grobo es un monstruo del agro, un pulpo gigante con un montón de ramas y está en concurso. Surcos, otra grande, bueno, Vicentín se cayó hace unos años, se caen, lo mismo. Ahora la construcción hay un montón con problemas y tienen un CFO y tienen un montón de reportería, etcétera, etcétera. Los globos, sí. Así que pasa. Y a veces no es por no tener información, sino por cuestiones de contexto o mala lectura del contexto. Reflexiones finales. En el caso de la construcción, prácticamente la mayoría de las empresas que se cayeron es justamente porque no supieron diversificar y hay muchas de las constructoras que dependían mucho de lo público. Ujú. Entonces, La construcción es de los sectores que estuvieron con problemas graves, el que aún no logra repuntar, porque yo lo sé por mi pareja que es arquitecto. La gente, los particulares están mal, están llegando con lo justo, entonces las pequeñas obras que hacía arreglar la cocina ya no más por ahora. Y después tenemos también obra privada con problemas. El costo de la construcción está carísimo, ahí tenemos indicadores a monitorear, costo de la construcción. Cuánto sale los principales insumos de la construcción afectan el costo de mi producción y no lo puedo trasladar a precio porque la gente no tiene guita para comprar una propiedad cara. Y bueno, por eso muchas tienen problemas, al margen de que la obra pública generó para muchas empresas muchos problemas. Sí, hace poco salió justo lo de la construcción. Justo le iba a comentar que decían que de menos de un año se duplicó el costo de metro cuadrado de construcción. Ujú, Y eso se nota mucho más que nada en eso, en personas que por ahí querían hacer alguna modificación, ujú, algún arreglo o alguna ampliación de la casa, ujú. se les paralizó todo y no pueden avanzar. Sí, sí. Sí, mi novio justo hace reformas y ahora está haciendo reformas en countries recontra recheto porque son los únicos que pueden pagar lo que sale hacer una reforma. Ahí nos trae Lisandro un default importante. Deuda en dólares, mucha deuda. Ojo con eso, las empresas grandes se ceban a veces con tomar plata y después no les salen bien los negocios y termina siendo un lastre el préstamo tan grande que pidieron. Bueno, con eso cerramos nuestro capítulo de análisis financiero. Clave tener monitoreado esta parte de nuestro entorno externo e interno para tomar mejores decisiones. Bueno, el lunes les voy a contar brevemente lo último que estaba en este PPT, que es lo de la rendición de cuentas. Lo vamos a pensar desde un ejemplo. Y mañana la charla. Así que nos vemos en el aula, no falten.
Chao, gracias. Bye bye. Adiós. Gracias. 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 Chao. Chao, gracias.